Subiendo a una barca, cruzó de nuevo el lago y fue a su ciudad. En esto le presentaron a un paralítico tendido en una camilla. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: tus pecados te son perdonados. ¿Por qué este hombre habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? ¿Por qué pensáis vosotros estas cosas? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate y toma tu lecho y anda. Para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. A ti te digo, levántate y toma tu lecho y ve a tu casa. Él se levantó y se marchó a su casa. Al ver esto, las muchedumbres se atemorizaron y glorificaron a Dios por haber dado tal poder a los hombres. Palabra. Hola, pequeñas comunidades, especialmente esta comunidad de Geset. Hoy quiero grabar esta lección con ustedes y sobre todo para que la llevemos juntos. Así que vamos a iniciar. Si bien salen las cosas como yo las estoy planeando, ya les grabé anteriormente o ya les pasó en este video el Evangelio en una escena grabada. Espero que haya salido bien, si no, bueno, pues ya lo vuelven a leer ustedes, ¿sí? Vamos a hacer la invocación al Espíritu Santo, aunque eso debería haber sido antes, pero como soy nuevo en esto de la edición de videos, pues me ha costado un poquito de trabajo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven a mí, Espíritu Santo, Espíritu de sabiduría, dame mirada y oído interior para que no me apegue a las cosas materiales, sino que busque siempre las realidades del Espíritu. Ven a mí, Espíritu Santo, Espíritu de amor, haz que mi corazón siempre sea capaz de más caridad. Ven a mí, Espíritu Santo, Espíritu de verdad, concédeme llegar al conocimiento de la verdad en toda su plenitud. Ven a mí, Espíritu Santo, agua viva que lanza a la vida eterna. Concédeme la gracia de llegar a contemplar el rostro del Padre en la vida, en la alegría sin fin. Vamos a meditar la ficha número 15, que es el Evangelio de Mateo, del capítulo 9 del versículo 1 al 8. Entonces vamos a hablar de él. Como ya lo vimos, como ya contemplamos, entonces pasemos directamente al contexto. ¿Cuál es el contexto? El contexto de esta lección o de esta cita bíblica, es más bien un contexto cultural. ¿Cuál es la cultura del pueblo judío? Lo leemos en Job, si en algún momento se dan la oportunidad de leer Job. Los amigos de Job en algún momento le empiezan a decir, oye, a ti te está yendo mal porque tienes algún pecado que no has confesado, tienes un pecado ahí interior, por eso Dios te ha castigado. Pareciera que es el contexto de esta lección, de este texto que vamos a reflexionar, que pensaban que el paralítico había cometido algún error, algún pecado, y por eso el Señor lo tenía así. Era el castigo que Dios le había dado. Ese es el contexto de nuestra lección. ¿Cómo lo divide el autor de esta ficha? ¿Cómo divide el texto? Pone la estructura del texto del 1 al 2, que es el inicio del relato de la curación de un paralítico, que es de dónde viene Jesús y cómo se encuentra con el paralítico, quiénes son los que lo llevan.
La segunda parte es del versículo 3 al 6, la discusión sobre el perdón de los pecados. ¿Por qué Jesús tiene la autoridad para perdonar los pecados? Y del 6 al 7, el fin del relato de la curación. Terminamos con la reacción de la gente. Quisiera darles simplemente una breve participación de lo que considero yo, sin dejar de lado lo que dice también su ficha. Del 1 al 2, el inicio del relato de la curación de un paralítico, vemos a Jesús que va en la barca, atraviesa el lago. Recuerden que Jesús atraviesa nuestra vida. Hemos hablado del lago como el caos, como el símbolo del agua, como el símbolo del caos, como el símbolo del conflicto. Es ahí donde atraviesa Jesús. Es ahí donde se presenta a estas personas con un paralítico. ¿Cuál es el sentido del paralítico? El sentido del paralítico es aquel que no hace nada. Sin embargo, hay alguien que lo lleva. Porque quizá para las personas que lo están cuidando, para las personas que están con él, sí resulta un conflicto. Es la persona que no quiere caminar, la persona que no quiere andar, persona que no quiere cambiar y que a veces resulta tan lastimera o lastimosa más bien para los demás. Es decir, los que lo cuidan a veces tienen que soportar su mal carácter, su forma de ser o quizá hasta su desprecio a la vida. Entonces, ¿qué hacen aquellos? Escuchan de Jesús y dicen, Él lo puede salvar. Lo llevan, lo ponen frente a Jesús y es ahí donde viene la liberación de aquel hombre. Lo primero que hace Jesús es decirle, tus pecados te son perdonados. Ese es el problema. Ahí es donde viene la segunda parte, que es la discusión sobre el perdón de los pecados. ¿Cómo este tipo va a perdonar los pecados si eso solamente se reserva para Dios? Desde ese momento podemos ver a Jesús empoderado en lo que es Él. Yo no vengo a condenar, yo vengo a salvar, yo vengo a liberar. Tú que pudiste haber liberado, tú que pudiste haber sanado, tú que incluso te pudiste haber liberado de todas esas normas que lo único que hacían es lastimar a los demás, no lo quisiste hacer. Entonces yo vengo a hacerlo, yo vengo a liberarte. Esto es lo que hace Jesús. ¿Cuál es el fin del relato de la curación? Toma tu camilla, levántate. ¿Qué es más importante? ¿Qué es más difícil? Decirle, ¿tus pecados te son perdonados? O toma tu camilla y vete a tu casa, levántate de tu parálisis. ¿Qué es más difícil? Si no, pregúntenselo a los curas, ¿no? Para nosotros es difícil. Es fácil decir, te perdono tus pecados, te son perdonados. Pero decirle, a ver, desde este momento quedas libre. A veces tenemos tan poca fe, pero tendríamos que tener esa fe. ¿Qué es lo que dice del contenido del texto su ficha? Primero, manifiesta la presencia de Jesús, que viene precisamente a esa personalidad disminuida, marginal, aquella que han hecho a un lado, o que él mismo se ha hecho a un lado, que se ha lastimado. A ese viene Jesús. ¿Qué es lo que hace cuando sana al paralítico? No es otra cosa sino anticipar la venida del reino. El reino sabemos que nos trae liberación, sabemos que nos trae salud, sabemos que nos trae plenitud. ¿Qué es lo que propicia para nosotros lo que estamos viviendo? Enfermedad, límites, etcétera, pandemias, etcétera. Miren, no ha sido otra cosa sino el pecado. Jesús viene a liberar del pecado del hombre. Nosotros nos enojamos mucho con Gatell, ¿no? Que nos dice hoy mañana y nos dice mañana que pasado mañana y así nos trae. ¿Cuándo nos hemos puesto a pensar nosotros mismos en cambiar? En decir, si el origen de todo nuestro mal ha sido el pecado del hombre, pues hoy me convierto y me vuelvo hacia Dios. Pero miren, somos tan egoístas y somos tan tercos que pensamos que todo esto vino de un murciélago que se enfermó y que se lo tragó el chino, etcétera. Cuando tendríamos que descubrir que nuestra parálisis, nuestra enfermedad, nuestra pandemia es fruto del pecado. ¿Qué es lo que nos surge ahora? Yo creo que nos surge una iglesia, es cierto, que trabaje más a favor del perdón, de la reconciliación. Claro, tiene que haber participación por parte de la gente, pero tenemos que buscar eso, tenemos que buscar la conversión, tenemos que buscar el cambio. ¿Por qué?
Porque miren, el pecado es como este virus. Peca uno y contagia a todos los demás. Y los lastima, que eso es lo peor. Entonces, esto es el contenido del texto. Vamos a meditar qué nos dice el texto. Ya saben, guarden un momento de silencio. Yo me voy a ir de corrido porque luego mi video ya no lo acepta el YouTube. Entonces me voy a ir más rapidito. Ustedes hacen un momentito de silencio, le ponen pausa al video y entonces van a responder las preguntas. Primero, busco mi salud y la salud de los demás. Pero no solo la salud física, sino también la salud emocional, familiar, moral y espiritual. Miren, nosotros nos protegemos con cubrebocas, nos protegemos con goggles, nos protegemos lavándonos las manos con guantes. Oigan, pero dentro tenemos miedo, dentro tenemos falta de fe, dentro tenemos corajes, resentimientos. ¿Por qué no empezamos por ahí? Que quizá eso va a ser lo que va a traer la enfermedad para nosotros. Pero eso ya contéstalo tú. Firmemente, ¿crees que el Señor tiene el poder para sanarte espiritualmente? ¿Tú crees? Pues entonces pídeselo. ¿Tú crees? Entonces déjalo que empiece a actuar. ¿Cuáles son las camillas a las que estás atado o esclavizado? La camilla que no te deja. La pereza, vicio, chismes, individualismo, avaricia, chantaje, etcétera. ¿Cuáles son las camillas que no te dejan caminar, que no te dejan ser libre? Ahora te voy a invitar a que con este mismo texto tú hagas un ratito de oración. Ya saben, yo se las hago en este momento, pero ustedes, cada uno de ustedes, tiene que hacerla en su hogar. Señor Jesús, mírame, soy paralítico. Alguien me ha traído a tu presencia, alguien ha querido que yo me sane y me ha puesto en tu presencia. Yo pensé, Señor, que nada más eran las piernas, las manos, mi cuerpo el que no funcionaba, pero me di cuenta que lo que no funcionaba era mi corazón, y al no amar, no extendía mis brazos para abrazar al otro. Al no amar y no descubrir al otro como a mi hermano, entonces me quedaba inmóvil, mis pies no se movían. Señor Jesús, hoy quiero que me levantes. Hoy quiero que perdones mis pecados. Me liberes de este egoísmo. Me liberes de este resentimiento que traigo en mi corazón. Y me hagas empezar a caminar. Que tú me digas hoy, toma tu camilla. Toma tu historia. Toma tu cultura. Toma los insultos que recibiste y que esos fueron los que te lastimaron. Y empieza a caminar. Dime, Señor, que empiece a caminar. Y yo empezaré a caminar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Ya hice la oración, ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer en nuestro mundo? ¿Qué vas a hacer ahí en tu familia ahorita que estás encerradito? ¿No? Vamos a poner en práctica el Evangelio. ¿Cuántos de los que están a tu alrededor a lo mejor están atados, son lastimados? Hoy te invito, trata de reconciliarte con ellos. Trata de buscar que te perdonen y perdonarlos. De tal manera que nos veamos libres de esas camillas que a lo mejor las tenemos ahí, que no nos dejan caminar, no nos dejan ser libres, no nos dejan ir al encuentro del hermano. Dios quiera que te sirva esta reflexión, que le sirva a toda la comunidad y que entre ustedes puedan compartir las impresiones de ella y sobre todo lo que te dejó a ti esta reflexión. Que Dios te bendiga, estamos en contacto, se los voy a estar mandando cada semana a ver si me da tiempo para que ustedes cada semana tengan este subsidio de oración y sobre todo de crecimiento. Dios los bendiga, cuídense mucho, hasta luego.